Acompañantes de viaje, mucho hemos visto sobre París, pero quiero acá dejarles un completo itinerario para 5 días, el cual podrán adaptarlo a lo que ustedes necesiten, sean más o menos. París no necesita más preámbulos, así que rápido a comenzar. Día 1. Vamos a contar este día desde la mañana, suponiendo que han llegado a la noche y descansado lo suficiente para dar comienzo a vivir esta ciudad luz. Ustedes verán de adaptar los horarios según sea el de su llegada a la ciudad. En la mañana haremos un free tour, el clásico, como para tener ese primer contacto con la ciudad y de la mano de alguien que hable nuestro idioma. Los mismos generalmente comienzan cerca de las 10 de la mañana, así que les habrá quedado tiempo de hacer un buen desayuno y el traslado hacia el punto de encuentro. Algunos de ellos comienzan enfrente al Hotel de Ville, otros en la Fuente San Michel. Eso varía según el que ustedes elijan hacer. Recuerden que ustedes ponen el precio al tour. No es gratuito, sino libre en los que ustedes dejarán de pago. Lo que sí es conveniente es que lleven el tour reservado, no tiene ningún costo hacerlo, solo ingresan a la página, lo reservan y ahí ya tienen el horario en que va a comenzar y el lugar. Todos los lugares en donde hacemos esta u otras de las reservas que nombraremos, las dejamos todas en un post especial en el blog, así como el mapa con cada uno de los puntos, para no perder tanto tiempo acá en la explicación de cada lugar. La duración de estos free tours ronda las 2 horas y media o un poco más. Así que antes de las 13 horas aproximadamente habremos terminado con esta actividad. Muchos de los free tours terminan enfrente al Museo del Louvre, por lo que ya que estamos acá aprovecharemos para entrar al museo. Atención, los martes el museo permanece cerrado. Estos datos y precios que estoy dando son de mayo 2023. Vuelvan a chequear los mismos cada vez que ustedes tengan que hacer una reserva. Hay algo que tienen que tener en claro. Lo ideal es tener ya las entradas sacadas con anticipación. 3 maneras de tener tus entradas. Entrar en la web oficial o páginas de reserva y sacar la entrada con horario. El precio de la entrada es de 17 euros. Tienen día y horario de gratuidad, chequeen eso en la web. La otra manera es sacar una visita guiada. Pueden sacar una visita guiada en español de alrededor de 2 horas. La pueden sacar en cualquiera de las páginas de reservas de actividades. Claro que el precio ya será más elevado. Ronda a partir de los 50 euros, pero como varía, dejo todo en el blog y ustedes busquen. Aunque el precio, como vemos, es bastante más elevado, a los que les gusta mucho el arte, hacerlo en compañía de un guía que les va a dar un montón de información puede resultarles muy interesante. Y la otra manera, por último, sería sacando la Paris Pass. Con este pase, el de 4 días o el de 6 días, en este momento está incluido el Paris Museum, que da acceso al Louvre. Digo en este momento porque varían muy seguidos las opciones, así que chequeen. No saquen nunca un pase o una entrada sin haber leído todo muy bien. Luego de que hayan sacado ese pase, luego de que hayan sacado el Paris Pass, deben hacer la reserva gratuita en la web con día y horario para la entrada al museo. Desde la misma página del Paris Pass los guía para cómo lo tienen que hacer. Ya sé la pregunta que se están haciendo. ¿Pase sí o pase no? Tenemos un video sobre pases, pero lo dicho, vuelvan a chequear opciones porque se desactualizan. En el video les hablamos un poco de cuándo sí les va a servir y cuándo no les va a servir sacar un pase. Bueno, pasarán unas 3 horas por lo menos dentro del museo, así que luego de salir del Louvre daremos una caminata hasta el Palais Royal, tomándolo con calma.
El Palais Royal está situado al norte del Palacio del Louvre. Fue construido por el cardenal Richelieu para ser su residencia parisina a partir de 1624 y fue donado al rey Luis XIII en 1636. Las columnas de Buren fueron encargadas al artista Daniel Buren y están situadas en el patio cerca del jardín. Las 260 columnas octogonales rayadas en blanco y negro merecen la visita y se han convertido en uno de los símbolos de París. Resulta muy interesante el paseo por estas columnas y ver cómo la gente está tratando de hacerse fotos. Son muy instagrameables. Seguro que ustedes van a pasar bastante tiempo también haciéndose unas lindas fotos. Me encantaría, si hacen este recorrido, que cuando se saquen fotos acá o en otro lado de París, etiqueten a Europa Acompañada en Instagram y así yo puedo compartir la historia y ver todas esas fotos de ustedes. Y no me digan ahora que todavía no nos siguen en Instagram para ver todas las fotos que vamos subiendo. @Europa Acompañada. Nos vamos ahora a la Plaza Vendôme. La Plaza Vendôme está ubicada en el distrito número 1 y es el punto máximo de glamour. Lujosos comercios, Gucci, Van Cleef, Cartier, Vuitton y hoteles como el Ritz están rodeando esta plaza. Admiraremos la célebre columna Vendôme, erigida por órdenes de Napoleón en 1810, y continuaremos caminata. Si aún es temprano, podemos demorar uno de los últimos puntos y elegir ir a ver la iglesia de la Madeleine. Pero la misma cierra a las 19 horas, así que es posible que ya no la encuentren abierta. Recuerden que las horas de luz, así como los horarios en que van a estar abiertos las actividades y los monumentos, variarán según la estación del año en que ustedes estén viajando. La entrada a la iglesia de la Madeleine es gratuita. La construcción de esta iglesia se extendió entre los años 1764 y 1842 y es una iglesia interesante de ver, ya que desde afuera parece un templo griego con sus columnas y no una iglesia. No muchos pasos nos separan ahora de la Place Concorde. La Plaza de la Concordia está ubicada en el distrito número 8 y al comienzo de Champs-Élysées. En su centro está ubicado el obelisco de Luxor, es un obelisco proveniente del templo de Luxor de la antigua Tebas en Egipto, y fue colocado en la plaza en 1836. Con 2 fuentes monumentales completadas en 1840, la visita a la plaza, sumada con ver el obelisco de Luxor, hará que pasen bastante tiempo en ella. Justo enfrente tendremos una de las entradas al Jardín de las Tullerías. Este Jardín de las Tullerías une el Museo del Louvre con la Plaza de la Concordia. Quizás este paso por las Tullerías ya lo hayan hecho con el Free Tour. Este jardín cuenta con 2 estanques y hermosas estatuas, es muy lindo para dar un descanso. Encontramos acá también el Museo de l'Orangerie, en el que puedes ver obras del impresionismo y postimpresionismo, destacándose acá las pinturas de Monet. La entrada tiene un costo de 12,50 € y también está incluido si posees el Paris Pass, el de 4 días o más, que incluya el Museum Pass. Casi con seguridad el museo ya estará cerrado cuando lleguen acá y habrá que dejarlo para otro día o sacar algunos de los puntos anteriores. Decisión de ustedes.
En este itinerario les voy a dar cada día un cierre con alguna vista nocturna. En este caso, volveremos nuestros pasos hacia el Louvre para terminar la noche con la pirámide iluminada. Es otro lugar hermoso para sacarse unas lindas fotos. Quedan unas tomas muy bonitas. Ahora sí, a descansar para poder estar con toda la energía en el día 2. Acá en el mapa están todos los puntos marcados de este recorrido. Día 2. Comenzaremos este segundo día en la colina de Montmartre, en el distrito 18. Nos trasladaremos desde nuestro alojamiento seguramente en metro y nos bajaremos en la estación Anvers para así emprender la subida hasta el carrusel y desde ahí podremos subir por las escaleras o hacerlo en el funicular. El precio de este último es de un ticket de metro. Puede que hayan sacado el pase de transporte Navigo o Paris Visit y ya lo tengan incluido. Una vez arriba, admiraremos primero de todo las vistas hacia la ciudad. Maravillosas. Y luego a la entrada a la Basílica de Sacré-Cœur. La cola, aunque larga, avanza bastante rápido. La entrada es gratuita. La primera piedra de la basílica se colocó en 1875 y aunque se completó en 1914, no se consagró hasta el fin de la Primera Guerra Mundial en 1919. Llegamos a la Plaza du Tertre. Nos perderemos acá entre los turistas. Quizás querramos que nos hagan un retrato dibujado o tomarnos un café en una de esas pequeñas mesas parisinas. Soñado, ¿verdad? El recorrido por Montmartre lo pueden hacer por su cuenta, como lo hacemos nosotros acá, o reservar un free tour para recorrerlo de la mano de un guía. Esta última me parece también una muy buena opción. Recuerden llevarlo reservado. Dedicaremos toda la mañana de este segundo día a Montmartre. No se pierdan acá el Viñedo, la Maison Rose, el Cabaret La Pina Gilles. Tampoco se pierdan a la Rue de l'Abreuvoir, el Moulin La Galette o el Muro de los Te Amo. En fin, el recorrido es encantador. Terminaremos el paseo en el Moulin Rouge. Si quieren ver este recorrido de manera más detallada, incluso con distancias, les dejo el video que tenemos en la descripción. Ya habrá pasado el mediodía, seguramente nos habremos sentado a comer alguna cosa y nos tomaremos el metro hacia la Ópera Garnier. Llegamos a la Ópera Garnier,
Y como siempre, les recomiendo ya ir con su entrada reservada. El precio de la misma es de 14 euros. La Ópera Garnier, también conocida como Palacio Garnier u Ópera de París, es uno de los edificios más característicos del noveno distrito de París. Napoleón III ordenó su construcción al arquitecto Charles Garnier y fue inaugurado en 1875. Les recomiendo visitar la ópera. El interior es maravilloso. Es una visita que vale la pena. Y luego de recorrida, desde acá haremos una pequeña caminata hasta el mirador de las Galerías Lafayette, uno de los mejores miradores de París y de entrada gratuita. Tómense tiempo también para admirar la galería, una construcción magnífica. Desde acá continuaremos nuestros pasos hasta la Galería Printemps Haussmann. También en su azotea tiene un mirador para disfrutar, así como su arquitectura interior, que también nos dejará maravillados. Tómense el tiempo para admirar su cúpula. Si luego de estos recorridos aún fuese temprano y no estuviesen tan cansados, pueden sumar a estas galerías algunos de los pasajes cubiertos de París, como el Passage des Panoramas, el Passage Verdot o las Galerías Vivienne. Si les interesa este tipo de recorridos, tenemos un video con una ruta detallada con más pasajes. Es un recorrido menos clásico, el de los pasajes cubiertos, pero los llevará por lugares diferentes, pintorescos. Les recomiendo mirar el video y ahí se darán cuenta si es algo que a ustedes les gustaría hacer o no, porque como siempre decimos, los gustos de todos son diferentes. Y ahora sí, emprendemos en metro el viaje hacia el icono de París, la Torre Eiffel. Para la subida a la Torre Eiffel tendremos la entrada reservada con anticipación. Ni bien tengan sus planes armados, no se demoren en sacar esta entrada, porque muchas veces luego no consiguen para el día y horario elegidos. La pueden sacar en la página oficial o en las páginas de reservas. El precio de la subida hasta la cima es de 28,30 euros. Remarqué hasta la cima porque tienen varios tipos de subida. Hasta el segundo piso, hasta la cima, por ascensor, por escalera más ascensor, así que tómense tiempo para ver qué eligen. Dejo video también de esto en la descripción. Elegiremos subir a la tardecita porque será un muy lindo broche del día ver la hora dorada desde la cima. Fíjense en internet en sus fechas a qué hora va a empezar a bajar el sol. Disfruten las vistas, cómo pega esos rayos y deja todo de un color muy particular. El turismo es masivo en este tipo de lugares, así que
Tómenselo con calma porque van a encontrar mucha gente. Cuando desciendan, quizás ya se esté haciendo la noche o quizás falte poco. Emprendan la caminata hacia Trocadero, porque el cierre de esta noche lo haremos desde allí. Noche en la explanada Trocadero, con la Torre Eiffel iluminada ante nuestros ojos. Sin palabras. Fin del día 2, pero qué fin. Acá el mapa, con los puntos recorridos en el segundo día, marcados en él. Día 3. Hoy nos levantaremos temprano porque un palacio nos espera. Nos vamos al Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles fue la residencia real entre 1682 y 1789 y está ubicado en el municipio de Versalles, a unos 20 kilómetros de París, y recibe millones de visitantes año a año. El trayecto lo haremos en tren RER. La línea RER-C te dejará a 5 o 10 minutos andando del palacio. Puedes enlazarla desde tu estación cercana de metro a la estación desde que pase la línea RER-C con dirección Versalles-Château-Rive-Gauche. Es esa la parada en donde te bajarás. Las entradas las puedes sacar en la web oficial o en las páginas de ventas de entradas. El costo de la misma completa es de 21,50 € o 28,50 €, dependiendo si es día de espectáculo de aguas o no. Está incluido también en este momento en el Paris Pass de 4 o de 6 días. En las páginas de ventas de entradas tienes diferentes tipos de entradas. Entradas guiadas o con transporte desde París. Yo les voy a dejar las opciones y ustedes van viendo qué es lo que a ustedes les sirve más. Pero para armar todo el recorrido, desde la ida desde París, que ver precios, tipos de entradas, tenemos un video dedicado especialmente a sacar dudas. Así que si van a hacer este itinerario y uno de los días se lo van a dedicar a Versalles, yo les aconsejaría ver el video, que está el video y un post en el blog también para complementar la información. Versalles comprende 3 palacios: Versalles, Gran Trianon y Pequeño Trianon, además de varios edificios situados en la villa. El recorrido por este palacio nos llevará varias horas, por lo que traten de reservar el horario temprano en la mañana y seguramente no saldrán del mismo hasta la tarde. Es un día que no lo vamos a dejar cargado de actividades porque el palacio y sus jardines le llevará la mayor parte del día seguramente. Si hay gente que hace las cosas más rápido, sí las hay. Hay también quien las hace más lento. Es muy difícil calcular los tiempos porque todos tenemos gustos diferentes y nos detenemos más o menos tiempo en las actividades. Luego de terminada esta actividad, volveremos en el tren hacia París, con destino ahora al Arco de Triunfo. El Arco de Triunfo es uno de los monumentos más famosos de la capital francesa y del mundo también.
Fue construido entre 1806 y 1836 por orden de Napoleón Bonaparte para conmemorar la victoria de la batalla de Austerlitz y está situado en el 8º distrito. Todos tenemos en los planes ir a ver el Arco de Triunfo, pero lo que no tantos hacemos es subir al mismo, y las vistas desde él son muy lindas. Así que en este itinerario que propone Europa Acompañada subiremos al arco. El precio de la entrada es de 13 euros. Está incluida también en el Paris Pass de 4 y 6 días, al menos en este momento. Como yo les dije, esto siempre chequeen porque cambia muchísimo. Las vistas desde el arco no defraudan. A la salida del arco haremos una caminata por Champs-Élysées. Pueden hacer una parada para cenar en la zona. Recuerden que es una zona de precios algo más elevados. Miren los menús siempre antes de entrar a un restaurante, en cualquier lado, no solo acá, tanto para ver lo que ofrecen como para ver los precios y que no les resulte una mala experiencia. Y volviendo a nuestros pasos hacia el arco, y ya habiendo llegado la noche, terminaremos este día con las imágenes del arco iluminado. También lograrán unas muy buenas fotos que espero poder ver. Día 4. Hoy comenzaremos el día en la Cité. Comenzaremos este día visitando una de las iglesias de París más bonitas por dentro. Visitaremos la Sainte-Chapelle. Está considerada una de las obras cumbre del periodo radiante de la arquitectura gótica. Fue construida para albergar las reliquias adquiridas por el rey San Luis. La Sainte-Chapelle fue consagrada en 1248. Destacan las vidrieras, son maravillosas, te dejan realmente impresionado. El precio de la entrada es de 11,50 € y como luego visitaremos al lado la Conciergerie, nos interesará saber que la entrada combinada es de 18,50 €. Ambas incluidas en el Paris Pass de 4 y 6 días en este momento. Como dijimos, a la salida iremos al lado, a la Conciergerie. La Conciergerie, o también Palais de la Cité, es un edificio histórico que ocupa el muelle del reloj. El palacio fue residencia de los reyes de Francia desde los siglos X a XIV y terminó convertido en prisión de Estado en 1392. Entre una visita y otra, quizás estemos ya cerca del mediodía. Iremos a almorzar algo a el Barrio Latino. Haremos ahora un traslado hacia el Barrio Latino en metro. Iremos al Panteón. Luego sí, volveremos caminando. El Barrio Latino es un recorrido que no obviaría nunca en la ciudad francesa. Comenzando por el Panteón, siguiendo por la iglesia Saint-Étienne-du-Mont y localizaciones de Émilie en París o de Medianoche en París, se encuentran acá también en este barrio. Sientan este ambiente parisino, lo van a respirar en sus calles sin dudas. La entrada al Panteón tiene un costo de 11,50 € y está incluido en el Paris Pass de 4 y 6 días. Pasaremos bastante tiempo en él. Si quieren organizar un recorrido completo por el Barrio Latino y quieren información sobre cada una de las cosas, así como lo que se ve dentro del Panteón y de la iglesia Saint-Étienne-du-Mont, tenemos un video para hacerlo.
con los lugares más emblemáticos, con algunas localizaciones de Émile en París, así como de Medianoche en París. Y también pueden hacer este recorrido con un free tour y sumar más información. Recuerden siempre reservarlo con anticipación. Luego de recorrer mucho por sus calles, nuestros pasos nos llevarán ahora hasta los jardines de Luxemburgo, en donde aprovecharemos a descansar de toda esta caminata. Estos jardines, diseñados en 1612 bajo las órdenes de María de Médicis, son los jardines más céntricos y quizás los más bellos de París. Un descanso tomado junto a su estanque, admirando el Palacio de Luxemburgo, hará que haya valido la pena venir hasta acá. Y después de descansar y de ver que empieza a bajar el sol, bajaremos ahora lentamente por las calles del barrio latino hasta alcanzar el Sena y a la margen de él, a Notre Dame. Esta catedral es un emblema para París. Ahora la veremos aún en restauración debido al incendio ocurrido el 15 de abril de 2019, ocasión en la que a muchos se nos estrujó el corazón con este siniestro. Puede que quieran volver a su hotel ya bastante cansados del día, pero si quieren cenar en este barrio latino, las callecitas que están cerca de la fuente Saint-Michel tienen una variedad muy grande de restaurantes. Ya habrá llegado la noche y por lo tanto nos espera nuestro broche del día. Notre Dame a la noche. Todos estos broches que vamos dejando al finalizar cada uno de los días dependerá si se les hace la noche en el lugar o no, por lo que pueden volver al hotel y para la noche buscar uno de estos lugares. Pueden ir intercambiando a su gusto uno con otro. Quinto y último día en París para nosotros y verán el broche de oro para este itinerario. Empezaremos el día en el distrito número 14 de París y en los subsuelos de la ciudad. Bienvenidos a las catacumbas de París. Como sabemos que no a todos les puede parecer un buen plan, les dejaremos al terminar otras opciones para agregar o intercambiar por sitios que ustedes ya conozcan o que no les presenten interés alguno. Repito, todos tenemos gustos diferentes. Las catacumbas de París son toda una red de túneles debajo de la ciudad. Túneles de viejas canteras del siglo XV que luego, ante un problema de peste en la ciudad y para evitar problemas de salubridad, fueron utilizados para depositar huesos de varios cementerios. Las entradas las puedes sacar de manera online y te aconsejo así hacerlo porque aunque no parezca, las visitan miles de personas al año. El costo de la misma es de 29 €. Tenemos un video con la visita de manera detallada. Puede que sea una visita que no quieras hacer porque te impresione o no sea algo de tu agrado. Así que lo dicho, si es así, cambia este recorrido por alguno de los que dejaremos al final del video. Yo les dejo una idea de itinerario, la cual es solo una entre 1000 diferentes que se pueden armar y todas serán seguramente espectaculares. Vayan buscando según la cercanía de su hotel con los recorridos, el ir intercambiando lugares, el ir intercambiando días, fines de itinerario. Ármenlo a su gusto. Luego de esta visita, que el recorrido nos llevará alrededor de 1 hora, nos iremos a visitar los Inválidos, a ver la tumba de Napoleón. El Palacio de los Inválidos es un complejo arquitectónico situado en el 7º distrito, cerca de la escuela militar. Creado originalmente como residencia para soldados y militares franceses retirados, alberga los restos mortales de Napoleón.
Más que por el nombre, quizás lo reconozcan por la cúpula dorada que vemos brillar desde muchas partes de la ciudad. La entrada a este Museo del Ejército tiene un costo de 14 euros y está incluida en el Paris Pass de 4 y 6 días. En una caminata o en metro, nos iremos ahora al Museo de Orsay. Ubicado en una vieja estación de tren, la visita vale la pena, tanto por todas las obras que van a encontrar dentro como por su estructura. Ocupa, como dijimos, el antiguo edificio de la estación ferroviaria de Orsay y alberga la mayor colección de obras impresionistas del mundo. El precio de la entrada es de 16 euros y está incluido en el pase turístico. Desde acá nos iremos al Centro Pompidou. El Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou fue diseñado por los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers. El edificio, concluido en 1977, alberga el Museo Nacional de Arte Moderno, con una de las colecciones de arte moderno y contemporáneo más completas del mundo. El precio de la entrada es de 14 euros y está también incluido en el pase turístico Paris Pass. Y ahora nos trasladaremos a otro de los emblemáticos barrios de París, a Le Marais. Iremos a visitar la Plaza de los Vosgos y a perdernos por sus calles. Esta maravillosa plaza alberga la casa de Victor Hugo, la cual se puede visitar de manera gratuita. Perdernos por sus calles hará que descubramos el encanto de este barrio y que este último día sigamos maravillándonos con París. Visitados todos estos sitios anteriores, ya habrá pasado la mayor parte del día. Recordemos que son todos lugares a los que dedicaremos mucho tiempo. Y ahora sí, pondremos broche final a este itinerario. El último día lo terminaremos embarcados por el río Sena. Tendremos nuestros tickets reservados para la tardecita para embarcarnos cuando aún no se ha hecho la noche y que la misma no se encuentre en el Sena y los monumentos se empiecen a iluminar. Un final romántico para una ciudad que lo merece. Para este paseo tenemos dos opciones: hacer solo el crucero. Recuerden sentarse en la cubierta para admirar la ciudad, por lo que lleven un abrigo. O, si se lo pueden permitir, terminar en un crucero con cena. Esta cena sobre el río Sena nos dará un cierre espectacular a estos días magníficos que habremos pasado en París. Si quieren ver si esto será de su agrado y todos los detalles de cómo es, incluyendo precios y menú, les dejo el video de lo que fue nuestra experiencia. Así podrán evaluar viendo las imágenes. Pero lo que les he dicho ya varias veces, con cena o sin ella, el paseo en barco por el río Sena es algo que yo particularmente no me perdería.
Van acá algunas cosas para agregar en más días o cambiar con algunas que no les gusten tanto. Una es el cementerio Père Lachaise, un recorrido muy interesante. Otra es el mirador de la Torre Montparnasse, la visita a la Défense y la subida a su arco. El recorrido por el Canal Saint-Martin, un recorrido que a mí me ha gustado mucho hacer. El Viaduc des Arts y la Rue Crémier, para los que son amantes de sacar fotografías. Subir al globo del Parque Citroën, particularmente me gustó mucho. El Museo Cluny. En fin, tienen muchas cosas más para agregar en esta maravillosa ciudad. Acompañantes de viaje, llegamos al final de esta guía. Recuerden que tenemos muchísimos videos dedicados a París con rutas completas, con distancias y precios. Si esta guía les ha gustado, pero principalmente si les ha servido de ayuda, no olviden suscribirse, darle like y compartirla con viajeros que tenga como próximo destino París.